¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bueno, yo les aconsejo que en este caso, como es una hoja tal cual, vayan probando, ¿sí? Desde ahorita tomen una foto o apréndanse de memoria cuáles son las columnas. Aquí busquen las operaciones de este tipo, ¿sí? Que funcionan a partir del segundo renglón, etcétera, etcétera, para que vayan ustedes mismos experimentando y aprendiendo. Aquí, por ejemplo, tengo yo otro ejemplo. Es otra ecuación, un poco más complicada, ¿verdad? 2x coseno de 2x menos x más 1 al cuadrado. E igualmente, empiezo con numeritos, evaluación de funciones, evaluación del XR, y ya a partir de la segunda iteración o segundo renglón, ya voy trabajando en forma más automática, y después de que genero el segundo renglón, señalo, copio y pego hacia abajo hasta obtener este valor. Como siempre, si eligieron correctamente el intervalo en donde hay una raíz, van a obtener la sucesión convergente con tantos decimales exactos como iteraciones realicen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto es en cuanto a Excel directo, diría yo. Bueno, vamos entonces ahora al donde nos quedamos en el libro. Aquí. Bueno, a veces hay disponibilidad de MATLAB en los centros de cómputo, en los laboratorios de cómputo. A veces no hay disponibilidad de MATLAB, pero en internet pues pueden bajar el Scilab o Scilab, y normalmente tiene operaciones semejantes a las de MATLAB. Aquí en el libro, bueno, suponen, ¿verdad?, que todos tienen MATLAB, y eso es lo que enseña. Entonces a eso nos vamos a referir. Tiene básicamente dos herramientas MATLAB para obtener raíces. Una de ellas se llama F0. Es una función que está diseñada para localizar, pues yo no diría presuntamente la raíz de una función, la aproximación o la mejor aproximación a la raíz de una función. La representación de la sintaxis es esta: la función FZERO o F0, se abre paréntesis, en el primer espacio va la función que queremos resolver, pero con cierta nomenclatura que ahorita vamos a ver. Después va X0, que no precisamente es un solo valor, puede ser un vector que contenga los extremos del intervalo de donde está la raíz de la función en cuestión, y después algunas opciones. Aquí nos dice, f es la función que se va a analizar, x0 es el valor inicial, que a veces es el vector que les digo, y opciones son parámetros de optimización. Eso ya es en otros casos. Si no se anotan las opciones, se emplean los valores por omisión. Observe que se pueden emplear uno o dos valores iniciales.
suponiendo que la raíz está dentro de el intervalo de esos valores. Aquí viene un resumen de lo que se tiene para evaluar y calcular raíces, desde F0, algo que se llama roots, poli, polival, polival M, residuo, polider, que es una derivada, conf, multiplicación de polinomios, y de conf, que es la división de polinomios. Nosotros vamos a ver F0 y roots. Bueno, entonces, primeramente, si se trata de resolver la ecuación que da lugar a f de x igual a x a la 10 menos 1, que es un polinomio, dentro del intervalo xl igual a 0 y xu igual a 4, nos dice aquí, esto tiene dos raíces, menos 1 y 1. Si nosotros recordamos, cuando se vio falsa posición, se trabajó esta ecuación, tanto con falsa posición como con Newton-Raphson, y vimos que convergía muy lentamente, que con bisección era un poco más eficiente. Bueno, ahora se van a usar valores iniciales, el 0 y el 1.3. Solución. Supongamos que ya estamos en el ambiente de MATLAB. Definimos el vector x0 como formado por los dos componentes 0 y 1.3, de acuerdo al planteamiento de aquí del problema. Y ya después aplicamos. Igualamos a una variable x la función f0, se abre paréntesis, y este arroba, seguido de una x entre paréntesis, le va a indicar a MATLAB que lo que viene a continuación es una expresión simbólica, es una expresión que la tiene que evaluar, porque si no ponemos esto, entonces nos va a mandar un error de que esto no lo entiende. Entonces, por eso debemos de indicarle. Es una expresión simbólica y la variable a utilizar es x. Podemos cambiar de variable, pero tiene que ser la misma aquí y la que usamos en la expresión. Entonces, el polinomio x a la 10 menos 1 está anotado como debe ser, y de ahí le incluimos, de acuerdo a las opciones de F0, el valor inicial, que realmente son dos valores, un intervalo. Después de teclear el intro, y casi instantáneamente nos va a aparecer x igual a 1. Esto es la solución del polinomio para este intervalo. Ahora bien, si yo quiero otra raíz, se supone que yo debo buscar por dónde anda, utilizar valores iniciales adecuados para esa otra raíz. Aquí va a ser un intervalo de números negativos. Y ahora el x0 lo defino así, de menos 1.3, espacio 0, es el vector. De ahí aplico la función igualada a esta variable, f0, le vuelvo a decir que x es la variable de la expresión simbólica que está aquí, y que utilice los valores asociados a x0. En ese momento me da como solución x igual a menos 1. ¿De acuerdo? Eventualmente, en lugar de usar x0 como un vector con dos o más números, puede usarse como uno solo, como está aquí, x0 igual a 0. Entonces,
Aplico nuevamente la función f0. Todo esto es lo mismo, pero el x0 ahora ya nada más trae el valor 0. Y curiosamente nos lleva a la raíz negativa. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, si resuelven la x menos coseno de x, pondrían esto y de ahí pondrían x menos cos de x, ¿verdad? Coma y un valor inicial para que trabaje, o cualquier otra ecuación que ustedes requieran. Con f0 podemos encontrar aproximaciones a raíces de ecuaciones trascendentes y polinomios. Siempre nos va a dar, si es que existe, una raíz real. Pero ustedes dirán, el libro habló que en el caso de los polinomios habría métodos para calcular raíces tanto reales como complejas. Bueno, pues MATLAB para polinomios tiene un comando que nos permite calcular tanto raíces reales como raíces complejas. Y para ejemplo, se toma este polinomio de quinto grado, obsérvenlo, f subíndice 5 de x igual a todo esto, y el libro nos dice, el autor nos dice, tiene 3 raíces reales y 2 raíces complejas. Las raíces reales son 0.5 menos 1 y 2, y las complejas 1 más menos 0.5y. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en MATLAB para obtener la solución del polinomio? Primeramente, supongamos que ya estamos en el ambiente MATLAB interactivo, le damos un nombre a una variable y definimos un vector. ¿Cómo se va a definir ese vector? Utilizando los coeficientes, todos y cada uno, de nuestra función a resolver, de nuestro polinomio a encontrar raíces. Pueden observar 1 menos 3.5, 2.75, etc. Con la aclaración de que si aquí no estuviera, por ejemplo, este término de x cuadrada, en lugar de este coeficiente pondríamos un coeficiente 0 para guardar el orden descendente de las potencias del polinomio y para que se indique que ese valor tiene el coeficiente de la potencia en particular que le corresponde. ¿De acuerdo? Si no tuviera yo término independiente, pues también hay que ponerlo como un 0, no dejarlo omiso. Después que ya tenemos A, vamos a brincarnos estos otros comandos o funciones. Polival es para evaluar un polinomio, polider es para derivar el polinomio, pero nosotros a lo que queremos llegar es a las raíces del polinomio. Bueno, tan sencillo como en el ambiente MATLAB decir roots, que es la función o comando de MATLAB, y enseguida, entre paréntesis, como argumento, el vector que tiene los coeficientes del polinomio a resolver. Aquí, como pueden ver, es otro polinomio, un polinomio con un vector definido d, que es este, no es el que originalmente se planteó, y que tiene otras raíces, que también da su raíz real y sus raíces complejas, ¿verdad? Pero es otro polinomio. Este, como pueden observar, es de grado
3. Bien, regresando al polinomio de quinto grado, aquí tenemos ya el comando R igual a roots, seguido de en los paréntesis y dentro de los paréntesis el argumento, la variable que contiene a los coeficientes del polinomio original, que recuerden que fue A. A tiene todos estos coeficientes como vector que es, y automáticamente después de dar enter nos dice R, o sea la variable que va a alojar las raíces, vale menos 1, 2, 1 más 0.5i, 1 menos 0.5i y 0.5. O sea, las 5 raíces, 3 reales y 2 complejas, del polinomio en cuestión. Esa es la utilización de roots. Pero recuerden que roots únicamente trabaja cuando resuelvo polinomios. Cuando tengo ecuaciones trascendentes no se puede aplicar. ¿Sí? Finalmente, nada más por mencionar, porque no lo vamos a ver, ni no sé si la facultad, y menos ahorita que está la pandemia, tengan MATCAD. Hasta ahora nunca lo he ubicado que lo tengan. Bueno, MATCAD es otro paquete que nos permite hacer cálculos, entre ellos cálculos de raíces. Trabaja en una forma un poquito más gráfica. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tenemos uno de los ejemplos de aplicación de MATCAD. Pueden ver ustedes que tiene posibilidades de ir escribiendo texto, definir una función que se va a resolver, dar un valor inicial para resolverla y de ahí aplicar con el comando root y lo que ya está definido, encontrar la solución. Observen que cuando va 2 puntos igual, se define algo. Cuando nada más se pone igual, se le pide el valor a la variable o comando que corresponda. En este caso, cuando ponemos sol n 2 puntos igual, estamos pidiendo que se calcule con la función root de MATCAD la raíz de f de x, dado el valor x que vale 1, inicial, y nos regresa con sol n el valor respectivo. ¿Sí? Aquí bien se construye una gráfica con otras variables, z y f de z, no quiere decir que sean complejas. Una es de abscisas y la otra es de ordenar. Y vemos que precisamente la curva, que es x menos coseno de x, o z menos coseno de z, cruza a las abscisas aquí. Bueno, aquí lo mismo, pero para un polinomio. Aquí está en inglés porque el libro originalmente estaba en inglés, pero si nosotros conseguimos el paquete en español, todo esto se puede poner en español. ¿Sí? Vean ustedes que en forma semejante a MATLAB, este es el polinomio, este es el vector de coeficientes, y fíjense, aquí sí viene lo que les decía, tenemos x cúbica tiene el coeficiente 1. No hay x cuadrada, entonces ponemos coeficiente 0. 10x o menos 10x tiene coeficiente menos 10. Y finalmente el término independiente, que es el 2. ¿Sí? Por eso dice, empiece con el término constante, o sea, con el término independiente, que en este caso es 2.
Las raíces se obtienen con polyroots y como argumento el vector de coeficientes del polinomio. Y la solución, ¿sí? Y para crear una gráfica, tan práctico como crear una gráfica, una plot, con X para estos valores y automáticamente que calcule los del polinomio. Aquí están las raíces. Ese es MATLAB. Este es para el sistema de ecuaciones como el que vimos con Excel, con Solver. Muy bien, bueno, con esto termino prácticamente. Ecuaciones de una variable o de una incógnita y queda lo siguiente. Bueno, como recomendación, si en algún momento quieren hacerse un resumen de las fórmulas y operaciones que vimos en estos capítulos, está esta tabla que tiene el método, la formulación, la interpretación gráfica y cómo se va calculando cada uno de los errores para comparar con epsilon s. ¿Sí? Bisección, la fórmula recursiva, las operaciones lógicas para obtener el nuevo intervalo, cómo se va interpretando gráficamente y cómo se calcula epsilon a. Aquí yo nada más les haría la recomendación de que no tomen en cuenta que dice menor o igual. Debemos de considerar que es menor que epsilon s. Aquí para falsa posición, lo mismo, su representación gráfica, criterio para parar o terminar, Newton-Raphson, cómo se interpreta gráficamente también, su criterio de terminación, y para la secante, método de la secante. Aquí aprovecho para mostrarles una vez más la diferencia y similitud de los métodos de falsa posición y secante. Sus fórmulas son muy parecidas, pero su interpretación gráfica es diferente. Como pueden ver en falsa posición, que es un método cerrado, empezamos con dos valores extremos de un intervalo que encierran a la raíz, ¿verdad? Esta es la raíz, encierran a la raíz. En cambio, con secante, empezamos con dos valores, xy menos 1 y xy, que no encierran a la raíz. Sencillamente, se recomienda que sean cercanos a la raíz, ¿verdad? Entonces, la recta o segmento de recta que se traza es prácticamente el mismo en cada método, solo que aquí, como pueden ver, cruza al eje de las abscisas entre los dos puntos originales. Y aquí cruza al eje de las abscisas más allá de los puntos originales. Esas son las diferencias. Las similitudes, pues, son que las fórmulas se parecen mucho. Bueno, de ahí viene ya la parte 3, que son las ecuaciones algebraicas lineales. Yo le diría sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, ya que puede haber lineales o no lineales, pero en particular a nosotros nos interesan por el momento las lineales.
Una representación general es esta, en donde tenemos primera ecuación, segunda ecuación, etcétera, hasta la enésima ecuación. Y aquí, bueno, pues déjenme decirles que es un poco más ilustrativo lo que les pasé por ahí, asociado a lo del aviso de la clase, y que son algunas imágenes. Vamos a ver. Estamos aquí, dejo de, y vemos esto. Okay. Dice, métodos directos para resolver sistemas lineales. Aunque no es para ingeniería civil este planteamiento inicial, pero de todos modos es un planteamiento que vale la pena saber, que se refiere a un circuito eléctrico en el que únicamente hay resistencias, hay un flujo neto de corriente, hay una fuente de voltaje que está alimentando al circuito, y lo que se trata es de calcular los valores de las corrientes en diferentes segmentos de ese circuito, que son las variables I1, I2, I3, I4 e I5. Se conoce el valor de B, que es el voltaje, y el valor de cada resistencia, de acuerdo a esta gráfica. Vean ustedes, aquí tenemos que hay una fuente de alimentación de B volts, donde B es conocido, y los elementos resistores, conocemos su valor. Lo que no se conoce son las corrientes en cada pues en cada segmento del circuito, como les decía, I1, I2, I3, I4, I5, I5 es la misma, I3 es la misma aquí, I1 acá. ¿Sí? Bueno, entonces, esto se plantea dentro de las leyes de Kirchhoff para este tipo de circuitos como un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, utilizando el principio de que el voltaje total, ¿sí? Dice, la caída de voltaje neto alrededor de las partes cerradas del circuito debe ser cero. Entonces, con base a esto, se plantean estas igualdades que relacionan cada una de las corrientes aquí, y la solución del sistema nos permitiría saber cuánto vale la corriente en cada elemento. ¿De acuerdo? Bueno, eso da lugar como les decía, un poquito más explícito, da lugar al sistema de ecuaciones lineales. Ya no como está planteado para el circuito, sino en la forma general, un sistema de ecuaciones lineales se puede representar de esta manera. Primero, la ecuación respectiva, en este caso la primera es la E1, la segunda E2, y así sucesivamente hasta la enésima ecuación.
E1, E2 hasta En. La E1 formada por A11X1 más A12X2, etcétera, hasta A1NXN igual a B1. E2 formada por A21X1 más A22X2 hasta A2N por XN igual a B2. La tercera ya no aparece, pero podemos imaginárnosla. E3 y sería descrita como A31X1 más A32X2 más puntos suspensivos hasta más A3N XN igual a B3 y así sucesivamente hasta la enésima AN1X1 más AN2X2 más ANN-XN igual a Bn. O sea, un conjunto de n ecuaciones con n incógnitas, donde x1 hasta xn son las incógnitas y los valores a y j con i, j igual a 1, 2 hasta n y bi para igual a 1, 2 hasta n son números reales conocidos. Lo que se trata es de encontrar los valores del vector x1 hasta xn que satisfacen todas y cada una de las ecuaciones. Como pueden observar, tenemos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, ¿sí? Ese es un requisito para los métodos que se van a estudiar. Si no es un sistema que tenga n ecuaciones y n incógnitas, no se aplican los métodos. O si es un sistema que no tenga solución única o no tenga solución, tampoco se aplican esos métodos que se estudian en esta experiencia educativa. Entonces, lo que ahora corresponde es saber cómo se trabajan esos métodos y cómo, si es que conocen ustedes, se manejan las matrices, sus operaciones, qué tipos de matrices hay, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, con estas ecuaciones, con estas operaciones para ecuaciones lineales, se pueden obtener sistemas equivalentes a un sistema inicial planteado. Esto es, imaginen ustedes que tuviéramos este sistema de ecuaciones que tiene 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Si lo trato de resolver directamente así, aparentemente no sé ni cómo puedo llegar a la solución. Pero si yo hago algunos cálculos, aplico algunas operaciones, que ahorita vamos a regresar a ellas, y me dejan el sistema de una forma como está aquí en la 6.3. Este sistema no es el mismo que les mostré hace un momento, pero sí es un sistema equivalente. ¿Qué quiere decir? Que este sistema es equivalente al original porque aunque su estructura, sus AIJ, sus BI son diferentes, tiene la misma solución que el sistema original. ¿Y qué ventaja presenta? Como dice aquí, la matriz de coeficientes ahora es una matriz triangular superior. ¿Qué quiere decir eso?
que los coeficientes que estaban abajo de la diagonal principal, bueno, ya estoy hablando sin haber repasado lo de álgebra lineal, pero los coeficientes que estarían aquí abajo ya se volvieron 0. ¿Y qué tengo? En la nueva ecuación E4 me queda una ecuación de una sola incógnita, de donde yo puedo decir x4 igual a menos 13 entre menos 13 igual a 1. Y resolví al menos una de las ecuaciones, la última, pero ya tengo un valor, x4 igual a 1. Con ese valor sustituyo en la E3, que está aquí, 13 por 1, 13. Y me queda 3x3 más 13 igual a 13. Despejo x3 y obtengo que vale 0. Ya avancé al encontrar dos incógnitas porque la estructura del sistema me lo está permitiendo. Con esos dos valores sustituyo en la E2, x3 y x4, y me queda una sola incógnita. Ya despejo y me da el valor de x2. Y teniendo ya x2, x3 y x4, me voy a la ecuación primera, sustituyo, despejo x1 y obtengo su valor. De esa manera se pueden obtener x2 y x1. Así la solución quedaría menos 1, 2, 0, 1. Pero eso fue posible porque yo llegué a un sistema equivalente al original que me permitió hacer eso. Bueno, pero ¿cómo llegué a ese sistema? Vean ustedes que aquí hay pasos intermedios en donde se trabajó con las ecuaciones. Pues sí, a fin de cuentas, ¿qué es lo que se hizo? Lo que se hizo fue aplicar una o varias veces estas operaciones que me llevan de un sistema original a un sistema equivalente más fácil de resolver. Estas operaciones probablemente ya ustedes las hayan trabajado, pero aquí están un poco más en orden. De hecho, forman parte de un teorema. No nos preocupa que conozcan o demuestren el teorema, pero sí que se entiendan las operaciones. Dice, utilizamos tres operaciones para simplificar el sistema lineal que se incluye en 6.1, o sea, este original que les mencioné. Primera operación. La ecuación EI puede multiplicarse por una constante lambda distinta de 0 y la ecuación resultante se emplea en vez de EI. Esta operación se denota por lambda EI sustituye a la ecuación iésima. Eso equivale a que yo puedo multiplicar toda la ecuación por un 1, por un 2, por un número real en general, y siempre y cuando la multiplique incluyendo ambos lados de la igualdad, el sistema va a seguir siendo equivalente, va a tener la misma solución. Segundo, la ecuación EJ, cualquiera de ellas, puede multiplicarse por cualquier constante lambda y sumarse a la ecuación EI. ¿Qué es lo que se está haciendo realmente para eliminar los coeficientes de la columna donde está x1? ¿Sí? Yo, por ejemplo, bueno, termino de leer, dice, la ecuación EJ puede multiplicarse por cualquier constante lambda y sumarse a la ecuación EI. La ecuación resultante se emplea en vez de I. Esta operación
se denota por EI más lambda EJ sustituye a EI. Entonces, yo puedo tomar la primera ecuación, la multiplico por menos 2 toda, voy sumando término a término con la segunda, ¿y qué me va a ocurrir? Que voy a eliminar el primer término de la segunda, obviamente con los cambios que conducen en el resto de la ecuación, ¿verdad? Entonces multiplico esta por menos 2, la sumo a esta y la sustituyo a esa de 2. Entonces aquí va a quedar 0, con otros valores por acá. Pero ya logré mi objetivo de modificar. Eso lo puedo hacer con la E3, multiplicando E1 por menos 3, sumando a esta y sustituyéndola. También eliminaría este 3. Finalmente, esto mismo multiplicado por el 1, sumado a la última, elimino el menos x1 y me queda ya solo la primera con los 4 elementos, por así decir, ya aquí falta 1, pero las demás ya nada más van a tener 3 incógnitas. Y de ahí sigo trabajando con las otras. Eso es lo que me da esta segunda operación. La tercera, el orden de las ecuaciones EI y EJ puede intercambiarse, o sea, cambiar renglones completos entre sí. Esta operación se denota por EI, se intercambia con EJ. Con la serie de operaciones podemos transformar un sistema lineal en otro que puede resolverse más fácilmente y obtener la misma solución en el original o en el último que hayamos obtenido, como ya vimos. ¿Se entiende? Bueno. Ok. En este momento voy a lo siguiente. Bueno, como ya les había yo anunciado desde que empezamos las clases, yo me voy. Parece que ahora sí ya está cerca el que deje de dar la clase. Entonces, pues no sé ni a quién vayan a designar, ni la forma en que vaya a calificar ese maestro. Yo lo que voy a hacer es pasarle todo lo que fue la asistencia, lo que han sido las tareas que ya entregaron, tanto en forma optativa como las que sí ya fueron de rigor, y ya él sabrá cómo continúa. Entonces, pues siento mucho dejarlos en esta etapa, pero pues dicen que sobre advertencia no hay engaño. Yo lo comenté en su momento. Y pues, ¿por qué ahorita estoy diciendo ya esto? La próxima semana, pues, es no laborable. Es la Semana Santa, marca suspensión de labores el calendario de la universidad. Y por otro lado, mañana nos están citando a reunión virtual también de la dirección de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la tarde. No sé si me dé tiempo de verlos nuevamente. Si los puedo ver, pues armo la sesión y si están al pendiente, nos comunicamos y todo. Pero si no, pues ya desafortunadamente ya no los podré ver. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan algún comentario, algo que decir por ahí. Profe, entonces esta es la última semana que nos vemos.
Creo que sí. Creo que sí. Ok, gracias. Sí, de nada. Maestra, entonces mañana sí hay clase, ¿no? Es lo que les estoy diciendo. Tengo una reunión en la tarde con la dirección, bueno, es junta académica, ¿sí? Junta académica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Yo sé que ustedes son civil, pero desafortunadamente no puedo partirme en dos. Entonces, voy a apartar la sesión en Zoom, pero si no me desocupo a la hora que empieza la clase, a las 7, si gustan estar pendientes, yo en cuanto me desocupe, me vengo a la clase, ¿verdad? Y nos vemos. Pero si dura demasiado la junta académica, pues entonces ya no nos veríamos. No sé si queda claro. Sí, sí, maestro, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Ok. Pues entonces, si alguien tiene aclaración de su asistencia, con todo gusto lo veo. Si no, los demás, pues ya pueden desconectar. Ingeniero. Sí, Muchas gracias, hasta mañana. hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ingeniero, Sí, Gracias, profe. yo tengo duda. ajá. Lo que pasa es que no tenía internet y me regresó como 7:15 y me conecté 7:20. Sí, No sé si podría, sí. sí, ¿Eres? por favor. ¿Quién eres? Murrieta. Murrieta. Sí, por cierto que por ahí mencioné que los datos que habían dado de solución del problema 515 no eran correctos, para que lo tomes en cuenta, ya que no estabas cuando lo mencioné. Sí, Por está ahí, bien, ingeniero, gracias. pero, Ingeniero, por favor. ¿sí? Vera Mesa. ¿Correcto? Ya, listo. Yo también, ingeniero, por favor. Gracias. Pérez. Vázquez Pérez. Oscar. Ya. Gracias. Linda noche. Buena noche igualmente, gracias. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces... Ingeniero, vamos a agradecer su apoyo en el proceso que nos apoyó en Caino y pues esperemos a ver qué nos resulta también a nosotros. Sí, pues yo pienso que la dirección va a resolverles en su momento favorablemente. ¿Sí? Yo espero que Sí, sí. gracias, que esté bien. Gracias, igualmente. Éxito.